Bienvenidos, productores número 6. Hoy vamos a hablar sobre qué es ser un productor musical, qué es eso, con qué se come, cuáles son las áreas de trabajo, cuál es el rumbo donde se van a mover. Comenzamos. Nuestro segundo invitado de este podcast es Samuel Marrón. Él es director de la ENAM, es una escuela de producción musical que se especializa en usar todos los software que hay para grabar. Todo lo que es Logic, Pro Tools, Cubase, etcétera, Reason, todo lo que hay que aprender al respecto de la producción musical en el software, pero también es una escuela que te enseña lo que tienes que aprender de música, ¿no? Y él es una persona que tiene experiencia ya de mucho más de 20 años en esto, o 30 yo creo, de sus conocimientos, aunque la escuela creo que tiene como 20. Y la verdad es que nos va a decir por qué abrió su escuela, cómo te tienes que mover, cuál es la misión de un productor musical, qué es esto. Y hoy también lo hemos invitado para que nos comparta su experiencia, porque hay muchísimo que aprender de él en la producción. Es una plática que voy a dividir en 3 partes. Hoy es la primera, así es que para ya no echarte más choro, te dejo con Samuel. Pues ya estamos con Samuel Marrón, que es mi amigo desde hace muchísimos años. Estudiamos juntos desde la secundaria y luego la vida nos llevó a encontrarnos, separarnos, encontrarnos y hemos hecho algunos proyectos juntos, ¿no? Y él es un gran productor y por eso es que no pude dejar pasar esta oportunidad de invitarlo. Y pues bueno, Samuel, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Bernardo? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy Pues con bien. mucho gusto. Sí, pues aquí súper interesado porque hoy nos vas a hablar de un tema súper interesante que es precisamente muchos de qué, los cómo, los por qué y a dónde, ¿no? De la producción musical. Así es, pues vamos a empezar. Me presento rapidísimo, como ya lo comentaba Bernardo, yo soy productor musical, soy director de NAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, y me he dedicado toda mi vida a, pues básicamente a dos cosas, ¿no? Que es la música, la producción musical, por supuesto, y a enseñar, ¿no? Han sido como mis dos, pues mis dos grandes ejes. Y justamente en este tema quiero platicarte eh, cómo convergen y un poco la acumulación de muchas de las cosas que me han preguntado alumnos a lo largo ya de pues 18 años prácticamente como escuela en ENAM, como una escuela especializada en producción musical. Entonces, primero te quiero platicar qué es un productor musical, qué hacemos los productores musicales, ¿no? Y algo que justamente me han preguntado mucho es, ok, si quiero ser productor musical basado en lo que es y lo que hace un productor musical, ¿qué necesito saber para ser productor musical? ¿Cuál es la formación de un productor musical? ¿Cuáles son las áreas de expertise? Si tengo que saber manejar muchos softwares o no, si es mejor saber mucho o especializarme en una cosa, tengo que saber música o no. Son como varias preguntas que voy a tratar de irte respondiendo o dando mi punto de vista, a final de cuentas, sobre esta experiencia que hemos tenido ya, pues tanto como escuela como personal, dando clases, ¿no? Como te comentaba, yo empecé estudiando música desde los 8 años, ¿no? Me he dedicado a la música todo el tiempo. Y no solo dedicarme, sino aprender. Siempre, como una meta personal, siempre ha sido estar aprendiendo algo. No dejar de estudiar, no dejar de estudiar, no dejar de estudiar. A la par de que estoy enseñando y a la par de que estoy pues formando nuevos maestros, formando nuevos productores. Ya como un reto personal siempre ha sido no dejar de estudiar, ¿no? Y en el camino he tomado clases de guitarra, de canto, de bajo, de piano, de cualquier cantidad de cosas, aunque mi instrumento principal es el piano, de software de producción. Actualmente soy instructor certificado de Pro Tools. Tenemos en la escuela convenios con RCL de Londres y bueno, pues hay diversas cosas que te voy a ir platicando ahorita cómo te sirven como productor musical desde mi propia experiencia. Entonces, eh, productor musical es aquella persona encargada, es la cabeza, digamos, del proyecto, ¿no? De generar un proyecto musical, llámese disco, llámese música para una película, llámese una canción, un sencillo. Es esa persona a la que tú contratas como responsable
de crear un producto que pueda ser vendible, comercializable, con todas las finalidades que tenga como producto. Por eso es un productor musical. Aquí ya estamos quitando un poquito la parte pues artística tal vez o soñadora y o sea, buscamos al productor musical para que genere un producto para la industria de la música. Esto no le quita que tenga que sonar bien musicalmente, sí, no le quita lo artístico, lo divertido, lo que nos gusta como músicos, pero le agrega la responsabilidad de que va a haber una responsabilidad legal, va a haber un contrato, va a haber un responsable, ¿no? De que si al final de cuentas en ese sencillo o en ese disco la guitarra estaba desafinada, eh, la disquera o la productora que contrató a tal productor musical no va a ir a buscar al guitarrista para reclamarle y para decirle, oye, ¿por qué está desafinada tu guitarra de la canción? Va a ir sobre el productor y le va a decir, no me gustó el solo de guitarra, está desafinada la guitarra, necesito volverlo a hacer, necesito que me cumplas lo que tú tenías que hacer como productor musical y el guitarrista que tú descuidaste. Entonces, ahí empezamos ya a hablar no solo de esta parte soñadora y bonita de hacer música, sino de la parte responsabilidad de hacer música, porque alguien está contratando un productor musical como responsable de todo el proceso. Y entonces, cuando empezamos a adquirir responsabilidades dentro de nuestro haber musical, dentro de nuestro trabajo, es que empezamos a entender que tengo que estar más capacitado todavía. Y es cuando dices, ok, entonces no solo basta con saber música, no, te hubiera servido saber un poco de guitarra para poder tanto tener el oído y saber que esa guitarra estaba mal o que la segunda cuerda había bajado durante la grabación y había que parar la grabación para corregir ese detalle, o saber dirigir al guitarrista, o saber qué guitarra pedirle para ese género, para esa canción que pretendías grabar, o cuando el guitarrista te dijera, oye, puedo llevar tal modelo de amplificador o tal otro modelo de ampli, o voy a llevar guitarra electroacústica, ¿la quieres con cuerdas de metal o cuerdas de nylon? Y entonces, un productor musical sin demasiado conocimiento, pues diría, pues la que tú quieras traer, ¿no? Pues tú eres el guitarrista, tú eres el que sabe, pues yo aquí estoy nada más a cargo del proyecto. Y no, a estar a cargo del proyecto significa entender las necesidades del guitarrista, entender las posibilidades del instrumento, y entonces empiezas a dirigir y a trabajar con el guitarrista desde que decides qué guitarra va a traer, qué tipo de cuerdas, qué tipo de ampli, cómo vas a microfonear el ampli, sea que lo microfonees tú o empezando a ampliar el ejemplo, que como productor musical tengas que decidir si lo vas a hacer en tu estudio o puedes rentar un estudio, ¿no? Y esto no te quita ser la cabeza del proyecto, no te quita ser quien está produciendo, simplemente decides rentar un estudio, viajar para grabar en determinado estudio, ¿no? Y sucede lo mismo, desde el primer contacto que tienes con el estudio te va a preguntar qué set de micrófonos necesitas, cómo vas a querer microfonear la batería, eh, qué amplificador van a traer para guitarra, necesitas que te rente backline, qué micrófonos, qué posiciones necesitas. Y entonces nuevamente te preguntas, entonces no basta con saber un poco de música, no, también vale la pena saber audio, ¿no? Eh, y de audio no solo fundamentos o no solo conceptos básicos, sino entender qué tipo de micrófonos tienes, qué tipo de micrófonos puedes usar, técnicas de microfonía, qué ventajas o desventajas te daría un par distante o un par coincidente como técnicas de microfonía estéreo, cómo va a sonar esa batería, poder hacer pruebas, etcétera, ¿no? Eh, y una vez que todo se grabó increíblemente y que a final de cuentas la última palabra la tuviste tú como productor musical, el decir, sí me gustó la toma, sí me sirve, sí me funciona, o hay que repetir la batería, o quiero hacer otra prueba con la batería, pero vamos a cambiar la microfonía, vamos a acercar más el micrófono del bombo, quiero poner un micrófono adicional afuera, quiero apretar el parche de bombo. Todo ese tipo de situaciones las vas a decidir tú como productor y siempre, por supuesto, haciendo equipo de trabajo con tus músicos, ¿no? Le preguntarás muchas veces al baterista, oye, ¿cómo ves si apretamos el bombo? ¿Qué opinas? Y a lo mejor el baterista te va a decir, no, yo creo que está bien ahí, si quieres le pego más fuerte, o si quieres vamos a cambiar la microfonía, pero necesitas tener este conocimiento de, entonces si le pegas más fuerte al bombo cambia el sonido, si le pegas más bajito y es meterte con N cantidad de cosas, N cantidad de conocimientos que nos va cambiando la vida entre el momento que decidimos, me gustaría ser productor musical, ¿no? Ese es como lo primero que nos pasa por la cabeza. Creo que me gustaría ser productor musical. Después, cuando decides, quiero ser productor musical y empiezas a buscar escuelas, empiezas a buscar maestros, empiezas a enterarte un poquito, a buscar blogs, a buscar videos, a ver de qué se trata, ¿no? Y una vez que decides, voy a ser productor musical,
se abre otro paraíso de situaciones y de necesidades y que dices, ok, no tenía idea que iba a necesitar esto, esto y esto, no tenía idea que el audio era tan importante, no tenía idea que, que iba a tener que estar yo durante el proceso de mezcla, que iba a estar inmerso en la masterización y yo no tenía ni siquiera idea de qué era masterización y de repente dices, pues yo solo quería ser productor musical, sí, por eso, o sea, ser productor musical implica que sepas mezclar un disco, que sepas masterizar, que sepas dirigir al bajista, que sepas dirigir al baterista, que sepas a qué suena un bajo con slap o a qué suena un bajo con plumilla, un bajo finger, un bajo fretless. Eh, y dices, no, pero yo no necesito saber todo eso si es bronca de los bajistas. No, ese es parte del conocimiento que tú como productor musical necesitas tener para poder entablar comunicación con el bajista y lograr el sonido de bajo que necesitas, o de guitarra, o con el tipo de pianista, qué tipo de voicing le quieres pedir al pianista. Y esto no implica que tú como un productor tengas que ser todólogo, ni necesitas tocar todos los instrumentos, que si lo haces sería deseable, si eres multiinstrumentista sería deseable, pero sí por lo menos tener una comunicación clara y llana con los músicos. Creo que el principal objetivo, educacionalmente hablando, en cuanto a la formación de un productor musical, es que tienes que aprender todo lo necesario para poder sacar de tu cabeza las ideas musicales que tengas y poderlas transmitir y poner en manos de otros, ¿no? Creo que yo a lo largo ya de muchos años de enseñar y de contestar este tipo de preguntas a mis alumnos, he logrado pues resumir o sintetizar toda esta necesidad a eso, o sea, vas a aprender lo necesario, lo que te sirva, lo que necesites poner en tu cabeza para que te logres sacar la música, sacar las ideas, motivos melódicos, tipo de reverb que te estás imaginando, el efecto de delay que te estás imaginando en la voz, el tipo de sonido de piano que estás pensando para la canción, ¿no? Porque al final de cuentas, el productor musical es el que primero conceptualiza toda la canción, el que ya te estás imaginando toda la rola, en tu cabeza ya está sonando mezclada y masterizada, cuando apenas estás en el proceso de hacer la maqueta con el guitarrista o estás revisando apenas la canción con el compositor, con el songwriter, ¿no? Eh, y cuando estás en este proceso y cuando para la demás gente apenas está escuchando una canción con guitarra y voz o piano y voz, en la cabeza del productor musical ya estás escuchando cierto filtro en la voz, cierto proceso, cierto delay, cierto reverb, ya escuchaste cómo entró el bajo en el segundo verso y cómo hizo un fill la batería para caer al puente y en el puente entró la batería, pero más adelante en el coro abrieron violines y entonces todo esto te imaginaste versus a que en la realidad solo estás escuchando a un guitarrista con su canción, ¿no? O un compositor. Y entonces, ¿qué necesitas saber? ¿Qué conocimiento necesitas saber para que todo esto que ya te imaginaste, ¿no? Y que ya tienes claro en tu cabeza, lo puedas tener claro en las manos del bajista, a través de las manos del guitarrista, a través de los ojos del ingeniero, a través del operador de Pro Tools, a través del ingeniero de masterización? Cuando logras entender todo esto que está sonando en tu cabeza y saber cómo se llama y cómo se le llama a cada sonido, a cada técnica, a cada cosa, y después podérselo transmitir a cada uno de los integrantes de tu equipo de trabajo que estás coachando, que estás liderando, y entonces logras a través de ellos, logras a través de sus manos o a través de las tuyas, hacer que la canción suene igualita o mejor de lo que te la estabas imaginando, entonces produjiste una rola, ¿no? Eso Claro. sería como en resumen en esta parte de la plática lo que necesitas. Hay millones de ideas flotando hoy en internet. Hay millones de canciones originales, de ideas originales, de obras de teatro, de ideas para un cortometraje, para un podcast. O sea, hay millones de cosas. Es un mundo muy competido. Es un mundo donde tenemos millones de opciones para escuchar. Donde si en los primeros 10 segundos algo no te gusta, te cambias inmediatamente a la segunda opción y la tercera y tienes 50,000 millones de opciones más, simplemente en tu propio país. Y si de tu país no te gusta, entonces va a haber otras 50,000 millones en otro y en otro y en otro. Estamos en un mundo muy, muy exigente, donde puedes dedicar algo con toda tu calidad, con todo lo que quieres, así de detalle.
Y la gente a lo mejor termina viendo como alguien se cayó de una bicicleta, como alguien se le cayó algo encima, o pues puras cosas de broma. Pero la verdad es que lo que nunca, nunca va a ser sustituible, va a ser el corazón que le pongas tú a las cosas. La calidad con la que tú haces un proyecto, la intención con la que empezaste a hacer tu grabación, tu música, tu video, lo que quieras, eso siempre va a quedar plasmado. Y eso es lo que nunca nos tenemos que olvidar al producir. Siempre pasma tu corazón en la obra, en lo que estás haciendo, en tu proyecto y demás. Nunca dejes de hacer eso. Haz, si tú quieres, todos los videos ridículos, comerciales, lo que tú quieras hacer. Pero siempre en el fondo va a haber algo que tú siempre has querido hacer con todo tu corazón. Así se hace reír. Pero hazlo con el corazón en la mano, ponle esa pasión y vas a ver que nada te va a detener. Que a la gente le va a gustar. No lo hagas esperando que a la gente le guste. No lo hagas algo que la gente te pida porque le gusta. Hazlo porque tú lo amas y le pones tu corazón. Y tampoco seas el necio que cree que por lo que a ti te gusta le va a gustar a todos. Simplemente haz las cosas que tenías en la mente y sácate de dudas de cuál era el resultado final. Solo échale el corazón y te vas a decir, no era la mejor idea. Sí, fue muy, 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 muy buena idea. No lo sé porque además tenemos tantos gustos que a lo mejor algo que tú piensas que no queda muy bien, a lo mejor a millones les va a gustar. Pero lo importante es que siempre le eches corazón. Haz todo, prueba de todo. No importa que digas que yo quiero ser DJ. Bueno, pues nada te quita aprender a hacer algo ahí por ahí de blues, por ahí algo de jazz. Nada te quita aprender qué es tantito eso. Porque créeme que hasta para decir voy a apretar unos botones ahí porque todo está sintetizado, hasta para eso hay que aprender de música para ser el mejor. Los mejores DJ que yo he escuchado es porque son músicos súper, súper. No nada más son quien, es que yo aprendí a usar ahí tal programa. No. Échale corazón a las cosas. Eso es lo que va a hacer que te intereses en aprender esto, lo otro, lo que sigue y demás. Pero sobre todo, comienza a producir hoy.